que es un tema que venimos hablando justamente con Mónica Fabre, también que hoy está con nosotros. Mónica, bienvenida. Y estábamos viendo esta nota bastante interesante que se vivió en horas de la mañana en el CEBAR con alumnos de las escuelas secundarias. ¿Cómo estás, Moni? Bienvenida. Buen día, buenos días a todos y todas. Muy interesante la nota de recién. Muy importante que se trabajen estos temas con los adolescentes de nuestra ciudad, ¿no? Así es. Bueno, pero nosotros hoy el tema a tratar es, escuchen la pregunta que vamos a hacer, que tiene respuesta. Sí. ¿Qué se necesita, Moni, qué se necesita para aprender? Bueno, allí hay, el aprendizaje es un proceso que se da a lo largo de toda la vida, que es lo que venimos hablando con Silvia hace un tiempo. Unos encuentros atrás, y lo relacionamos con el juego. Hoy vamos a pensar qué necesita una persona, un sujeto, un niño, una niña, un adulto para poder aprender. Y empezamos ¿por dónde? Por el cuerpo. Necesitamos de un cuerpo que sostiene toda nuestra persona. Bien. Y además, este cuerpo también implica los sentidos. Necesitamos un desarrollo cognitivo, una inteligencia que se va construyendo a lo largo de nuestra vida y que nos permite interpretar el mundo, adaptarnos a diferentes situaciones, resolver problemas. Bien. Necesitamos un deseo, pero no el interés o las ganas solamente, sino el deseo como esta energía psíquica que nos moviliza a aprender. ¿Sería como un objetivo también, el deseo o no? No, el objetivo es otra cosa. Otra cosa, bien. El deseo es una energía psíquica que surge desde que somos concebidos, desde que nacemos, va surgiendo ese deseo y se va ampliando y trasladando a través de procesos psíquicos a los objetos del mundo. Bien. Pero eso, ahí estaríamos hablando de los aspectos personales del sujeto, ¿no? De cada sujeto que aprende. Pero también y fundamentalmente, todos los seres humanos para aprender necesitamos de la interacción con otros seres humanos. Bien. Y con los objetos del mundo. ¿Qué es lo que no se está llevando a cabo cuando estamos muy metidos con el celular? Ajá. Ahí está. Bueno, la interacción con otros sujetos se inicia desde el mismo momento del nacimiento, incluso antes, desde la relación que se establece cuando ese bebé o esa bebé está en el seno materno. Esa interacción se va dando incluso cuando los niños nacen, se da con la familia, luego se los va insertando, la familia es quien los va insertando en diferentes espacios sociales, y allí aparece otra cuestión interesante. Los educadores son padres, madres, abuelos, tíos, primos, todos quienes constituyen la familia, pero además la sociedad es educadora y también promueve aprendizajes. Bien. Y en este momento los medios masivos de comunicación también promueven aprendizaje. En este momento, por ejemplo. Claro, en este momento, justamente, valga la redundancia. Y las tecnologías de la información también son promotoras de aprendizaje. Si hablamos de un niño pequeño, el aprendizaje va a estar dado más en el ámbito familiar, pero si a medida que vamos creciendo, nos vamos insertando en otros ámbitos sociales en donde vamos aprendiendo diferentes cosas. Hay dos tipos de aprendizaje, para hablarlo muy generalmente, ¿no? El aprendizaje cotidiano y el aprendizaje escolar. El aprendizaje cotidiano es el que se da en todas nuestras interacciones sociales, en la vida diaria. Bien. Con diferentes objetos, con diferentes personas, y eso nos va llevando a aprender. El aprendizaje escolar conlleva otras situaciones, porque se da en una institución escolar, en un vínculo con un docente y con sus compañeros de clase, las compañeras. Hay una forma de enseñanza, una metodología que el docente lleva adelante en las clases. Todo eso hace que el aprendizaje escolar sea un aprendizaje
específico. Bien. Y además ese aprendizaje siempre va a ser evaluado. Tiene como característica que es evaluado de diferentes maneras, pero se va evaluando cómo un niño va aprendiendo determinados contenidos socialmente válidos, lo llamamos en educación, cómo los va aprendiendo, cómo los va transfiriendo a otras situaciones. Antes de seguir, Sí. Moni, que vos bien lo estás diciendo, ¿no? Que son aprendizajes evaluados. El aprendizaje a medida que el tiempo fue pasando o el método de aprendizaje de los docentes para con los alumnos, ¿ha ido cambiando también o...? Sí. Como todo, la propuesta pedagógica es una forma de tecnología porque está pensado, claro, programado, sin ser la tecnología de las TICs, digamos, sin hablar puntualmente de eso. El pensar una propuesta pedagógica es tecnología también. Entonces, como todo, esos métodos han ido cambiando y van cambiando en función de los descubrimientos claro, científicos que están relacionados con el aprender y con el enseñar. Desde la psicopedagogía pensamos esto: todos los niños, niñas, adolescentes, adultos pueden aprender. Partimos de esa base. Eso todos pueden seguro. aprender. Cada uno tiene una modalidad particular de aprendizaje. Una forma distinta. Un estilo de aprendizaje. Un tiempo personal y singular de aprendizaje que tiene que ver con estas cuestiones que mencionamos, estos aspectos que mencionamos al principio, que son necesarios para aprender. Bien. ¿Sí? Exacto. Como cada uno de nosotros es distinto y singular, cada niño aprende, digo cada niño en forma general, cada persona aprende de una manera singular. Bien. Tiene sus Los tiempos. métodos, claro, Bien. y los métodos han ido cambiando en función de respetar esas singularidades, sin perder de vista que el aprendizaje escolar se da en grupo. El aprendizaje escolar no es individual, es grupal, es ir a la escuela a aprender con otros, con otras personas. Bien. Y ahí cabe la pregunta, no sé si se puede, Mónica, ¿por qué quizás, y puede que sí o que pueda que no, hay niños que no aprenden en la escuela? Bien. Hay niños que no aprenden, hay niños que aprenden de una manera diferente, que necesitan diferentes recursos, herramientas, Formas de estudio. formas de enseñanza y formas de estudio. ¿Sí? Eso sucede. ¿Por qué? Porque todos los niños y las niñas son diferentes. Exacto. Y atendiendo a esa forma de aprender es que se va pensando cómo enseñarles. Hay otra cuestión muy importante a tener en cuenta. En la escuela aprenden los niños con su docente y también con sus pares, con sus compañeros y compañeras. Perfecto. Hay ciertas dificultades en el aprendizaje que son generales y otras que son específicas y que el docente puede mirar a lo largo del desarrollo de su planificación, y decimos que a un niño le está costando aprender o no puede aprender cuando, después de haberse probado diferentes estrategias para aprender un mismo contenido, Es como que el niño no logra aprenderlo. ahí es o la cuando niña. tiene un problema de aprendizaje. Ahí aparece o lo que llamamos una dificultad en el aprendizaje, un problema en el aprendizaje. ¿Y qué es eso del problema del aprendizaje? El problema de aprendizaje es una dificultad a la hora de dar cuenta de lo que voy aprendiendo de esa propuesta pedagógica que me están proponiendo. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta? Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos porque no se puede generalizar. En psicopedagogía no se generaliza. Pero, Bien. por ejemplo, un niño que llega a tercer grado y no puede leer fluidamente y no puede comprender lo que lee. O no puede realizar cálculos que su señorita su maestro le ha ido enseñando. Entonces ahí los docentes se preocupan, han probado ya un montón de estrategias, herramientas, recursos,
son especialistas en eso los docentes, ¿no? En esto consiste la planificación, pensar los objetivos, pensar las actividades y pensar las metodologías y herramientas a utilizar. Y llaman a los papás a veces, les comentan, mirá, aplicamos esta metodología, hicimos esto y él no lo comprendió, no lo aprendió, no logramos el resultado que estábamos esperando. Entonces en ese momento se piensan estrategias para ver cómo hacer para que ese niño aprenda. Siempre partiendo de esta idea general, todas las personas podemos aprender. Claro. Y hay que buscar alguna forma para que ese ser humano aprenda de una u otra manera. Pensando también que la educación es un derecho de los niños, niñas y adolescentes. Bien. En ese marco, digamos. Cuando hay una dificultad en el aprendizaje, decimos que hay una dificultad en la salud del aprendizaje, que el aprendizaje no es saludable, porque si hablamos de las ideas de salud y enfermedad, cuando uno está con plena salud, cuando está bien en todos los aspectos de la vida, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, en lo del aprendizaje, en las relaciones con otras personas. Entonces, cuando el aprendizaje no es saludable, hay que pedir ayudas. Puede haber múltiples causas de esa dificultad en el aprender. Bien. Y hoy, por ejemplo, evalúan al niño en distintas formas también, ¿no? Sí, las evaluaciones están realizadas, pensadas de acuerdo a la metodología de enseñanza. Uh-huh. O sea, cómo pensamos, cómo se enseña, cómo aprende un niño, cómo se enseña para que ese niño aprenda, cómo se evalúa, todo eso está relacionado. Las diferentes metodologías tienen diferentes modelos o modos de evaluar. Bien. O sea, hay un montón de metodologías sí. para enseñar sí. y para que el ser humano pueda aprender. Sí. Y muchos recursos que cada docente va pensando, va generando, construyendo, modificando en función de su grupo de alumnos. Bien, buenísimo. Bueno, un tema que la verdad trae mucha definición, mucho comentario en casa, sin duda, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Que esto se hable en cada almuerzo, en cada ronda familiar, en donde también se saquen las dudas los papás. Hay una cuestión muy importante que creo que tenemos que pensar. La relación familia-escuela, que esto daría para una charla muy larga. Voy a decir algo muy otro tema pequeñito. Para que un niño aprenda, hay, decía la psicopedagoga Liliana González, una sociedad ilimitada. ¿Por qué? La escuela y la familia tienen que ir en el mismo sentido, asociarse y trabajar en el mismo sentido para que los niños y las niñas los adolescentes puedan transitar la escolaridad lo mejor posible y aprender lo mejor posible. Ir de la mano. Sí. Ir de la mano. Bueno, perdón Silvia, sí. Me gustaría que la gente que nos está viendo pudiera hacer preguntas. Sí, está habilitado, desde ya les digo, el 3573-414141, siempre hay preguntas, vos te vas y empiezan las preguntas, pero la verdad, este espacio a mí me encanta, donde yo también aprendo muchísimo con vos, y lo tengo que decir, cada vez que viene Mónica, ella viene con una energía al estudio, les cuento, y la verdad que nos cambia la jornada, se puede decir. Bueno, menos mal. Qué bueno saber siempre eso. Cuando preparamos los temas, ella en la semana envía todas las preguntas de qué vamos a hablar. La verdad, armás el espacio en donde nos introducimos tanto las chicas de edición como director de cámara y todo el equipo, y la verdad nos encanta. Aprendimos muchísimo en este espacio y estamos justamente hablando para ver si ingresa alguna pregunta de nuestros televidentes, sí, ¿no? Sí, porque
después cuando vos te vas, llegan las preguntas y sería buenísimo que vos las contestes ahora. Es muy, muy interesante que nos pregunten, porque entonces podemos... O alguna duda que tenga alguna a lo mamá. mejor no la podemos responder porque es una duda muy particular, referida a un niño que no vamos a mencionar, pero podemos hacer una a nivel general, a nivel claro, más general. Y quiero felicitar a las chicas de edición porque siempre encuentran imágenes, videos, música, o sea, que va acorde a lo que estamos conversando, ¿no? En realidad, como decíamos, es un espacio donde se trata de aprender y desde acá de enseñar desde tu lugar, ¿no? Y aprender también. De la pregunta que me hacen, yo también me nutro y aprendo, siempre estamos aprendiendo y buscando información, buscando estar actualizado para poder contribuir con la sociedad y sentirnos mejor. Bien, bueno, Moni, vamos a dejar, si ingresan preguntas, inmediatamente yo te las paso y el próximo encuentro las respondemos. La verdad que es muy interesante el tema de hoy, esto de que muchas mamás quizás nos encontramos de que, o esto de que tratar de comparar, no tenemos que comparar jamás a nuestros hijos con quizás otros niños que aprenden más rápido. Porque a lo mejor tuvieron una estimulación mucho mayor, o hay muchas cosas. Pero además, ya yendo a una teoría, digamos, hay una teoría que habla de las inteligencias múltiples, que plantea esto de que cada uno desarrolla diferentes tipos de inteligencia. Entonces, a lo mejor un niño es muy bueno para la matemática y otro es muy bueno para la música, para el arte, o sea, cada uno tiene algo y ese lugar es desde el que tenemos que partir para que aprenda otras cosas también. Perfecto. Sí. Y ayudar a eso que le facilita más, ¿no? Sí. No quedarnos en lo que le falta, sino en lo que tiene. Incentivarlo. Para desarrollar más habilidades, darle oportunidades, escuchar lo que le gusta, lo que le interesa. Bien. Bueno, Moni, ¿nos despedimos para el próximo mes? Sí. Bien. Bueno, mira, llegaron preguntas. Bueno, vamos a ir entonces a mostrarla, la vamos a leer, porque siempre hay dudas, ¿no? Y a lo mejor no nos animamos a hacerla, pero vamos a leer la pregunta, o me la decís vos, Ro, como quieras. Bueno, estamos justamente viendo eso. A ver, si querés leerla, para que Mónica la pueda contestar, que el tema de hoy... Sin duda que se habla en todas las reuniones. A ver, dice, un poquito más acá. Buenas tardes, doctora Mónica. ¿Qué pasa con los niños que molestan en clase a otros y no dejan aprender y prestar atención? Bueno, a lo mejor es un tema que merece un análisis personal, porque si hay un niño que molesta en clase, es porque a ese niño le está pasando algo. Se está sintiendo incómodo por algo, por alguna situación que vive en la familia, que vive en la escuela o incluso internamente, y que la lleva al aula y ahí la manifiesta, porque ese es el lugar donde están los niños y los otros niños le van poniendo límites en el juego, en la participación, la señorita establece reglas de convivencia, entonces puede surgir que un niño moleste en clase. ¿Cómo era la segunda parte de la pregunta, chicas? Que lee la voz, Ro, decila. Y no dejan aprender y prestar atención, claro, los otros niños. ¿Qué pasa? Ellos no lo hacen intencionalmente, o sea, algo está sucediendo. Claro. Tienen una dificultad para estar en ese momento, en ese contexto, y sí interrumpen la clase, pero eso es propio de aprender en grupo. Y en realidad también allí el resto de los compañeros y compañeras aprende a reconocer otras emociones, otros sentimientos de las otras personas y acostumbrarme a eso
o manifestar que eso me molesta, que eso me interrumpe, hablarlo en la clase, y la autoridad pedagógica y el vínculo pedagógico que se establece con el docente permite trabajar eso en el aula. Perfecto. Si bien hay niños que no es suficiente con todo ese trabajo que se hace en la escuela y con que papá, mamá, abuelos o los cuidadores le enseñan cómo tienen que comportarse, hay algo que le pasa al niño que hace que se comporte de ese modo, en ese caso se puede hacer una consulta. Recordemos, los docentes son especialistas en la pedagogía, en la manera de enseñar. No van a ellos poder diagnosticar qué está sucediendo internamente en ese niño. Ahí hay que consultar a un especialista. Bien. Y si hay algún papá, alguna mamá, algún familiar que está preocupado por eso, tiene que consultar. No pasa nada. Si el niño no tiene ningún problema, vamos a decir que no tiene ningún problema. Bien. Bueno, Moni, muchísimas gracias. No, gracias por la pregunta. Bien. ¿Quedó algo más que quieras informar? No. Para el próximo mes, encuentro. Entonces ya es un cambio. A ver, yo te pregunto ahora, por ejemplo, es un cambio de estación. ¿Es un cambio general para el niño, hablemos de niños en general, ese cambio de temperatura, el ámbito, el clima, es una etapa en donde... Es muy interesante esa pregunta. O sea, así como a nosotros adultos nos influencia el cambio climático. En invierno estamos más encerrados, más adentro, está más feo para salir. A los chicos también. Sí. Y en la primavera, los chicos quieren salir, quieren liberarse, quieren salir a jugar, se muestran más dispuestos a esto del movimiento, el juego. No quiere, eso no es, digamos, justificativo para que un chico tenga un problema en la conducta. No es justificativo. No. Pero sí, sí notamos cambios propios. El cambio existe. Porque el cambio existe en la naturaleza. En el entorno, claro. Claro. Bien. Bueno, Moni, es muy interesante la pregunta. Hasta el mes que viene. Sí. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Muy bien, ahí estábamos con Mónica Fabre, en donde nos da muchas respuestas a 1.000.000 de preguntas que tenemos.